Iniciamos entonces la segunda parte vamos a ver generalidades. Ahora entendí el mensaje de Eduardo también, que pasó muy rápido. Dice, y vos sabés que 1 hora pasó. 1 hora, Eduardo. Cronometrado. Pero está bueno eso, que pase rápido está bueno. A ver si respondió Alan por ahí. Tranquilo, espectacular. Ingrid dice, los casos de adherencia son capaces de causar un agudo. Esto sí, acá sí Ingrid está mejor la pregunta esta. Si las bridas y las adherencias pueden causar abdomen agudo, pero abdomen agudo obstructivo. ¿Está bien? Y la pregunta de Alan, lo que yo parece que confundí, porque Alan preguntó, ¿cualquier tipo de abdomen agudo causa adherencia? O si la adherencia causa abdomen agudo. Las bridas y adherencias son causa principal de abdomen agudo obstructivo. Ahí es la inversa. Y acá dice si cualquier tipo puede causar adherencia. No sé si el inflamatorio es el que crea mucha adherencia híbrida, o el proceso inflamatorio mismo, el depósito de fibrina en la peritonitis, por ejemplo. Bueno, ahí cuando Alan aparezca vamos a ver que no sé si confundí nomás. Bueno, vamos a avanzar. Examen físico, ¿está bien? El examen físico completo es fundamental para reconocer causas no abdominales, o sea que examen físico general completo. Esto es muy importante porque si viene un paciente con dolor abdominal, tenemos que inspeccionar completamente igual al paciente, no solo enfocarnos en el abdomen. Abdomen, este es un tema interesante. Miren, acá muy frecuentemente van a escuchar esta secuencia: inspección, palpación, percusión, ocultación. Clásico en el hospital, entre los tutores que van a tener, pero un enfoque de reválida. Es importante lembrar que hay un pequeño intercambio acá. Luego de inspección viene auscultación. Aquí también enfocamos así, aquí también yo personalmente siempre le estoy diciendo a los alumnos de inspección y auscultación, pero lembrar nomás que en abdomen lo que se encuentra esta variación. Pueden lembrar los dos, no va a ser muy difícil. Acá primero auscultación, después de inspección y acá palpación. Algunos dicen porque al palpar y al percutir puede modificar algunos ruidos abdominales, ¿verdad? Los ruidos hidroaéreos. Entonces, personalmente también de las dos formas igualmente se escucha, logramos llegar al diagnóstico, ¿verdad? Pero para un examen teórico, lembrar entonces que después de la inspección es auscultación. Bueno, a la inspección, ese tenemos que mirar voy a mostrarles seguidamente la aula de abdomen y inspección. Vamos a mostrar, por eso le puse acá, ver aula de semiología del abdomen. Y a ver si es que dimos esa parte. Lema de inspección, en la práctica también algunos están dando ya, se ve la forma, la simetría, el ombligo, si está invertido, vertido, cicatrices. Voy a mostrarles después en una otra hora si es que nos dimos. En la ocultación buscamos los ruidos hidroaéreos, si está aumentado o ausente. Los ruidos hidroaéreos de 8 a 12 podemos considerar normal. Si está aumentado puede ser una diarrea, por ejemplo, o una obstrucción intestinal en fase inicial.
ausencia de ruido, puede ser un abdomen agudo obstructivo, miren, pero en fase avanzada. Acá hay algo interesante. La obstrucción intestinal al inicio va a ser, va a estar aumentado los ruidos hidroaéreos. Y cuando es una etapa más tardía, ya hay ausencia de ruido. Hilo paralítico, en un abdomen inflamatorio, en la peritonitis, por ejemplo, se escucha. Un examen físico clásico de una peritonitis es que a la auscultación los ruidos hidroaéreos pueden estar disminuidos o abolidos. Entonces, ¿cómo entrenamos ruidos hidroaéreos? Si tienen un estetoscopio, pueden colocar mismo y escuchar su propio ruido hidroaéreo. ¿Y qué parece el ruido hidroaéreo? Es ese sonido. ¿Ve cuando uno tiene hambre? Cuando uno tiene fome y se escucha ese ruido en el abdomen, ¿verdad? Ese ruido es el ruido hidroaéreo. Cuando uno tiene hambre o está con diarrea, está aumentado ese ruido. Entonces, eso es lo que podemos auscultar. Y si está ausente, generalmente es importante en una peritonitis, podemos sospechar una percusión. Buscamos los sonidos, principalmente matidez y sonoridad, ¿verdad? En niños es más fácil buscar dolor con la percusión, dice, y para buscar signos de irritación peritoneal. Este es un enfoque importante para Revalia cuando vamos a hacer examen físico del abdomen en niño y buscamos dolor o signo de irritación, podemos usar la percusión para no palpar directamente o hacer una palpación profunda donde el niño ya no va a permitir que le toquemos después, ¿verdad? Si ya tuvieron experiencia viendo un niño tal vez en el hospital, tal vez no, van a tener más adelante. El niño vos le tocas mal, le tocas donde le duele mismo, a ella se va a resistir, pero a muerte se va a resistir para que no le toque más, va a empezar a llorar y no permitir más nada. Entonces, lembrar nomás que la percusión es muy buena para buscar dolor en niños y buscar irritación. Palpación. Esto es algo clásico que tenemos que saber. Siempre se lleva en cuenta para las pruebas de cirugía, las pruebas prácticas de cirugía que con pacientes, algunos tutores le dicen, bueno, podés palpar ese paciente o mismo en el hospital futuramente, cuando van a palpar un abdomen, siempre se lleva en cuenta dónde el alumno empieza a palpar. Siempre tiene que ser alejado del dolor. No podemos ir tocando directamente en la zona del dolor. Por ejemplo, si le duele fosa ilíaca derecha, podemos empezar palpando la fosa ilíaca izquierda. ¿Está bien? Y el esquema es primero superficial y luego profunda. La palpación superficial es, hacemos una maniobra como si fuera mano de escultor. Eso es cuando se va pasando la mano superficialmente, como que recorriendo la figura del abdomen, no comprimiendo ni deformando el abdomen, solamente pasar suavemente como modelando una figura. De ahí los libros clásicos dicen en mano de escultor. Y después viene la profunda. Ahí vamos a usar la articulación metacarpofalángica. La articulación metacarpofalángica entre los dedos y la palma, el dorso y la palma, y se hace ese movimiento para poder palpar profundamente. Entonces, mano de escultor primero y después, eso es palpación superficial. Después palpación profunda, donde movemos la articulación metacarpofalángica. Vamos a ver para unos vídeos ahí. Comentario interesante, tanto para Revalida y Conaren, y siempre le pongo colores para poder comparar, ¿verdad? Después del examen, dice, el examen de todo el abdomen incluye el dorso, esto es importante, no es solo mirar la parte anterior y lateral, el dorso también tenemos que mirar, y la región inguinal. Y esto es complementar, ¿verdad?
por un examen ginecológico y proctológico. Si están en los preparativos para el reval ginecológico. Y en otras palabras, esto van a escuchar muchísimo acá, se le va a preguntar siempre cómo termina un examen físico de abdomen. Y la respuesta siempre es lo que quieren escuchar algunos tutores, algunos cirujanos por ahí, van a escuchar así, con un toque vaginal y rectal. Entonces, examen físico de abdomen, inspección, auscultación, palpación y percusión. Después se tiene que presionar, ¿verdad? La parte, haga la inspección de la parte anterior y lateral y posterior. Y finalmente, después de la inspección, auscultación, palpación y percusión, se hace un toque vaginal y rectal. En otras palabras, se complementa con un examen físico ginecológico y proctológico. Toque rectal y toque vaginal. Eso es la respuesta si se le pregunta alguna vez cómo termina el examen físico de abdomen. Obviamente, esto no podemos implementar tan fácilmente a todos los pacientes. No podemos. Si un problema biliar, por ejemplo, que está allá en el abdomen superior y seguimos esta regla, terminamos con 100 mujeres con un tacto vaginal o rectal, imagínense, o en un hombre mismo, ¿verdad? Un toque rectal, va a estar bien confuso el paciente, no va a entender cómo es que le está doliendo aquí en el epigastrio y termina recibiendo un toque rectal, ¿verdad? Entonces, estas son cosas muy clásicas que podemos implementar dependiendo de la patología. Si hay una sospecha de una patología inflamatoria pélvica, por ejemplo, vamos a ver un poco acá, vamos a ver, epi. Esto es muy frecuente. Acá, por ejemplo, vamos a mirar un poco una imagen. A ver si tenemos una imagen para esquematizar nomás. Acá, por ejemplo, miren. En enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, una infección. Miren lo que dice, infección por clamidia. Esto de forma ascendente puede ir inflamando el tracto genital y finalmente llegar a la cavidad peritoneal, ¿verdad? Entonces, eso se llama enfermedad inflamatoria pélvica. Y puede... no, este es el viaje de los espermatozoides. Pero las bacterias también pueden ir así. Entonces, cuando sospechamos de una patología así, ahí sí está justificado el toque, ¿verdad? El toque vaginal. ¿Se entiende? Entonces, pero para un examen, si alguien le pregunta, mira, Candia, si alguien le pregunta cómo se termina un examen físico abdominal, y la respuesta que quieren escuchar es con un toque vaginal y un toque rectal, ¿verdad? Pero es delicado ese tema. Depende mucho. Si la paciente tiene dolor abdominal y dice que también tiene escurrimiento, flujo vaginal, ahí sí está indicado con toda certeza ahí un toque vaginal para poder hacer una semiología del líquido. Se hace un toque y después se mira la secreción por la luz, qué color, olor. Van a dar esto en ginecología, que dependiendo de cada secreción podemos sospechar la etiología, ¿verdad? Algunos tienen diferente olor, color, en fin. Ahí sí se justifica plenamente el tema del toque. No sé si... También tenemos que llevar en cuenta si hay fiebre, miren, hipotensión, taquicardia, miren, taquipnea, insuficiencia respiratoria. Acá también, justamente un compañero o compañera que me preguntó si hay oliguria o anuria. Hay que llevar todo en cuenta porque generalmente eso ya está hablando de patologías más graves, ¿verdad?
Estamos ante algo grave, una peritonitis muy avanzada, por ejemplo, cursa con esta clínica. Si viene un paciente con dolor abdominal y me está con fiebre, hipotensión, taquicardia, taquipnea, entonces algo grave está pasando ahí, algo grave. Examen físico, ¿verdad? Estamos hablando de examen físico de abdomen. Hay algunos signos específicos de algunas patologías que nos pueden ayudar, ¿verdad? Como ser el signo de Murphy, cuando hay una inflamación en la vesícula. Esto vamos a dar cuando demos vesícula, no se preocupen. Se hace una palpación en el punto vesicular, que está formado por en la intersección de la línea medio clavicular con el reborde costal, ahí. Al palpar, se le pide al paciente que inspire. Al inspirar, tanto el diafragma se va a poner plano, va a movilizar el hígado y la vesícula hacia abajo y ahí puede entrar en contacto con la mano y causa dolor. Entonces hay una detención brusca de la inspiración. El signo de Murphy positivo sería. Eso en caso de una inflamación de la vesícula biliar. Signo de Bloomberg, este es muy difundido, muchos relacionan con apendicitis directamente, pero en realidad tenemos que lembrar que esto está indicando que hay una inflamación, una irritación del peritoneo. Y una de las causas es la apendicitis. Le voy a mostrar un poco, a ver. Justamente aquí, creo que le puse un ejemplo. A ver, aquí. Sí, vamos a intentar descubrir un poco. Acá está. El signo, este tema de reválida. El signo de Bloom positivo significa, y miren las opciones: cólico renal, distensión abdominal, ascitis, irritación peritoneal. Y la respuesta aquí es irritación peritoneal, como pueden ver, pero a nivel de fosa ilíaca derecha. Entonces es muy difundido en la apendicitis el signo de Bloom, ¿verdad? Pero sepan que no es que es exclusivo de apendicitis. Signo de Rossi, por ejemplo, también para la apendicitis. Aquí se comprime la fosa ilíaca izquierda y por el traslado de los gases del tubo digestivo va distendiendo el ciego y el apéndice inflamado y duele. Entonces, Robson es dolor en fosa ilíaca derecha cuando comprimimos fosa ilíaca izquierda. No sé si está confuso. Creo que tengo también ese tema acá. Opa, ese también cayó en la reválida. Tema de reválida es signo de Robson. Para mí que tenía acá. Oh, no tengo. Creo que tenía yo acá signo de Robson. No, cuando demos apendicitis le voy a mostrar esa. Cuando demos apendicitis. Mira acá este signo. Acá está, miren, ¿de qué estábamos hablando? De Murphy. ¿Alguien lembra en qué patología? Cuando está inflamado la vesícula. Vamos a leer por este caso clínico. Miren qué interesante. Mujer de 42 años, obesa, 4 hijos. No sé si alguien estuvo en la aula práctica, los que estaban conmigo. Acá puede identificar ya luego las 4 F de los factores de riesgo. Le voy a mostrar más los que no estuvieron. Estos son los factores predisponentes a las patologías biliares de la sigla en inglés, las 4 F, una mnemotecnia, ayuda a memoria, donde se ve los factores de riesgo: sexo femenino, obesidad o sobrepeso,
40 años en promedio, puede ser más, puede ser menos, pero una media de 40 años, y multípara o de gestación, múltiple gestación. Estas 4F predisponen a las patologías biliares. Les recomiendo que lean siempre. Mira acá, típica imagen, ¿verdad? Mujer, está en sobrepeso, más o menos 40 años y muchos hijos. Ese es típico o sea, son factores de riesgo para las patologías biliares. Lean estas 4F, le va a ayudar muchísimo para su vida en médicos y para algunas pruebas, porque nos orienta al diagnóstico. Acá, por ejemplo, esas 4F, ¿verdad? Y miren acá, o sea, miren que tenemos. Mujer, una F, femenino. 42 años, corte ahí. Claro que 40 de Fortuna, pero no quiere decir que 42 no puede ser ni 36 ni 50. Es una media nomás. Casada, 4 hijos, me multiplica, llega. Obesa. O sea, tienen acá en esta parte nomás, ya tenemos el diagnóstico acá. Acá nomás lo llamo. Sí o sí tiene que ser algo biliar. Sí o sí. Esto es lo bueno de Revalia, que siempre colocan los datos bien característicos de la patología. Vamos a continuar. Dice, dolor en hipocondrio, 2 horas de evolución, después de comida lauta, que es condimentada, ¿verdad? Al examen, estamos en el examen físico ya ahora, ¿verdad? Miren, dice estado general normopolar, anictérica no está amarilla porque algo biliar puede dar ictericia dependiendo de qué es. A la palpación, abdomen flácido, doloroso a la palpación, y acá, ¿qué ocasiona pausa inspiratoria durante la palpación en el mismo cuadrante? Este es un clásico de la semiología. Es lo que estábamos hablando recién. ¿Quién puede responder Vamos a ver quién está por ahí, los compañeros. Ciclo de Murphy. Eso. Tenemos ya un punto ahí para la revalida. Importante eso. Acá. Siempre miro acá los chats porque ahí. Abdomen agudo. Y Andrés acá publicó ya nuestra aula de. Bueno. Signo de Murphy. Vamos a ver si tenemos la descripción. Acá está. Interrupción de la respiración por dolor a la palpación en hipocondrio derecho. Características. Vamos a ver un vídeo. Vamos a ver si encontramos un vídeo para poder entender. Para poder entender mejor. Había unos cuantos. Yo solía ver algunos vídeos. Algunos son buenos. A ver, vamos a ver cuál es el mejor. Vamos a ver cuál es el mejor. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Entonces vamos aquí. Esta es la línea medio clavicular, este es el reborde costal, y ahí donde cruza la línea medio clavicular con el reborde costal, ahí tenemos que palpar y quedar quieto ahí. Dejamos nuestra mano ahí. Le pedimos al paciente que inspire. Y al inspirar, el diafragma que está en forma de una cúpula se va a poner plano y va a mover el hígado y la vesícula para abajo. Y la mano que está esperando aquí, ¿verdad? Cuando en la inspiración profunda, la vesícula va a descender y va a tocar por esa mano que está ahí esperando, al acecho. ¿Sí? Y cuando toca la vesícula por la mano, así el paciente va a inspirar. Va a detener la inspiración bruscamente. No sé si ya para entender. Esa detención brusca de la inspiración a causa del dolor a la palpación es el signo de Murphy. No sé si ya para entender lo que estoy diciendo, pero vamos a ver el vídeo, vamos a ver qué tal está esto. Vamos a ver cómo es nuestro actor de Hollywood ahí, miren la escena. Son buenos estos muchachos, porque parece que no hay en el hospital, ¿verdad?
Ahí está. Está palpando en el punto correcto. Ahí. Y se le pide que inspire. Ahora, no sé qué pasó ahí. Diego? No. Palpó en el sitio correcto, pero nada. Murphy negativo. Ahí está. Murphy negativo. Eso sí. Excelente. ¿Quién le podría? ¿Qué? Espectacular. Murphy negativo, O signo Covicer a nivel de la vesícula, pero sin dolor. Así mismo, signo Covicer se ve, es una vesícula palpable y lo más característico, indolora. Indolora. ¿Y qué dice? ¿Eso qué diferencia del signo de Murphy? Aline, está muy interesante lo que dice Aline. Hay un signo característico de Covicer que es la vesícula palpable. Ven que la vesícula, cuando está inflamada, aumenta de tamaño, ¿verdad? Aumenta de tamaño y entonces vesícula, uno puede palpar, dependiendo, ¿verdad? Si es muy grande, puede palpar la vesícula y duele. Si duele, es que está inflamado, es signo de una colecistitis. Pero a veces hay patologías tumorales, como sea un tumor en la cabeza del páncreas, que crónicamente hace que esa obstrucción crónica, instalación crónica, hace que se aumente la vesícula hasta un punto que se puede palpar, pero no tiene dolor. No tiene dolor. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a lo que dice acá. A nivel de la vesícula, sin dolor. Creo que eso más o menos alinea lo que estaba preguntando. Me avisa nomás cualquier cosa si es que no está aclarado. Sí, doctor. Solo quería saber si era ese sin dolor que diferenciaba del sin dolor. Porque los dos son de la vesícula, por eso nomás que pregunté. Muchas gracias. Dale, de abajo para arriba. No. No, la palpación no es de abajo para arriba, es dejar quieto ahí. Palpar y dejar quieto. No se hace ningún movimiento. Es estático, solo colocar la mano. Y el término semiológico es al acecho. No sé cómo sería en portugués. Por ejemplo, estar quieto, preparado, esperando algo. Por ejemplo, los leones, da selva, ¿verdad? Ellos cuando van a cazar, a ver a su presa para comer, ellos están al acecho, están quietos ahí, hollando, tranquilo, esperando que esa presa venga. Entonces, es estar quieto, eso es al acecho, esperando un evento. Y en Murphy es dejar quieto la mano al acecho y esperar nomás que ese movimiento del diafragma que haga el trabajo. No sé si eso lo sabía. Vamos a mirar un poco otra vez acá. Había Murphy, yo lembro que había en internet unos cuantos Murphy ahí que eran interesantes. Acá dice positivo, vamos a ver este. Opa, no, eso es el tema de la práctica. Por eso que nuestra materia pues, es teórico-práctica. Entonces, así vamos a usar los vídeos para poder ayudar, ¿verdad? Pero este no sé qué está pasando. Ya pasó una hora ya ahí. Este está colocando de otra forma la mano. Yo no sé qué está pasando, Bueno, se supone que está palpando ahí, parece. En la zona vesícula. No puede ser. Ahí está. Más o menos parece que dice línea medio clavicular. Más o menos ahí. Acá sería el punto. Pero no palpó. Vamos a ver qué tal. Parece que vamos a tener que crear nuestros propios vídeos, Tarea para la casa. Algún compañero ahí, si quiere entrenar.
para hacer un signo de Murphy y postar. Vamos a poner acá. Ahí. Eso. Excelente. La zona está espectacular. Tiene que dejar quieto ahí, quieto. No es ese movimiento. El dejar quieto. Bueno, ojalá que deje quieto. Ahí, apriete. Ya, quieto ahí. Y se le pide al paciente que inspire. A ver. No. Palpó bien ahí, pero en la hora de la inspiración o inspiró, a ver. Palpó bien, pero tiene que dejar quieto ahí. Y ahí se le pide que inspire. Vamos viendo, no se preocupen, esto vamos a ir viendo mismo en patología biliar. Solamente acá nomás. Lembren la teoría por lo menos, mirad. Pausa durante la inspiración, la palpación profunda. El signo de Murphy. Característico de los problemas biliares. Y aquí los datos que tenemos, las 4F mismo ya nos dice que es algo biliar. Ah, acá está el Cruiser. Esto es lo que preguntó la compañera. Excelente, ¿sí? Esa es la diferencia. Y signo de Cullen es una equimosis, ¿verdad? Perumbilical. Eso es por una hemorragia retroperitonea. A veces pancreatitis grave, esas cosas, Bloomberg, ya saben. Bueno, vamos avanzando. Robson, ya dijimos. Bloomberg, dolor a la descompresión brusca, en el punto de Mahurney. Acá, apendicitis, o otra patología que irrita en el peritoneo. Lembra que no es solo en apendicitis. Vamos pasando, Robson, Giordano, Caina revalia, como se dice, Caina proba, puño percusión, ¿verdad? En región en lumbar, ¿verdad? Y es dolorosa cuando hay una pielonefritis, una litiasis renal. Entonces, se puede usar el puño así o el borde cubital de la mano, dar unos golpes ahí. Y si típico de una infección urinaria, un problema renal, cuando batemos y causa dolor. Bueno, acá alguien compartió, Michael, vamos, mira, lo encontraron, parece algo bueno. Vamos a ver si podemos entrar directamente. ¿Encontraron Murphy por ahí? Eso. Vamos a ver un poco. Tenemos que montar ya un vídeo así, poner acá el logotipo de la UPE, cuarto año, semiología, y yo sé como voluntario. En la práctica podemos hacer eso. Si hay voluntario, ¿qué le parece? Hacemos un vídeo, montamos bien como tiene que ser teóricamente y en la práctica. Ahí está palpando. Eso, tiene que quedar quieto. La mano tiene que quedar quieta ahí. Y ahí se les pide que inspiren. Bueno, en fin. Este es otro, ¿verdad? Vamos a ayudarnos. Es el mismo. El mismo. No, disculpen. Puño percusión. Acá está. Cule es periumbilical. Gray Turner es aquí. Esto vamos a ver más adelante, no se preocupen. Estamos hablando de generalidades nomás, ¿verdad? Equimosis, te indica una hemorragia retroperitoneal, puede ser una pancreatitis grave también, signo de Jover. Todos estos temas, todos estos signos son muy enfocados en Brasil, por eso les estoy mostrando. Signo y síntomas, hay muchísimos.
Si buscan en internet, solo coloquen signo de apendicitis y va a salir como más de 100 signos. Pero yo estoy poniendo lo que más se ve en la práctica y lo que más soy enfocado, lo que más cae también en Revalide, ¿verdad? Pérdida de matidez hepática a la percusión, en posición de pie, ortostática, o posición anatómica, ¿verdad? Esto es cuando hay, quién sabe en qué patología puede haber, qué caso desaparece, porque la percusión normal del abdomen es que la región hepática sea mate, y sonoro en el resto, ¿verdad? Pero si desaparece esa matidez, ¿por qué puede ser? Hepatomegalia. Una perforación de víscera oca. Puede ser perforación de víscera hueca, presencia de aire. Mira, vos, Belén apareció por acá, Luisa, Belén, neumoperitoneo. Excelente, Rafa, está ahí. La presencia de aire. Cuando hay neumoperitoneo. A mí me gusta mucho ver imágenes para poder fixar. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, miremos, por radiografía se puede ver también neumo. Sí, por signo de Poupart se llama. Mira, cuando acá tiene que estar el diafragma. Cuando entre el diafragma y el hígado hay aire. Acá. Mira, ese es el neumoperitoneo. Y hacemos una percusión y es sonoro. En vez de mate, lo normal es que sea mate. Entonces se dice desaparición de la matidez hepática. En vez de ser mate, es sonoro. Signo de Jover. ¿Qué significa eso? Neumoperitoneo. Lo más frecuente, o sea que es una perforación de víscera hueca. Neumoperitoneo. Hay un caso insólito de neumoperitoneo. O sea, no siempre es por perforación de víscera hueca. Heridas por arma blanca, arma de fuego, por la entrada de aire también puede ser. Bueno, radiográficamente se llama signo de Poupart y al examen físico se llama signo de Jover. ¿Está bien? Hay un un caso insólito, real, donde había una paciente con dolor abdominal recurrente, periódico, varias veces se presentaba con el dolor y en los estudios mostraba neumoperitoneo. Y que es lo más frecuente, que tal vez esté perforada alguna cosa, ¿verdad? Y en este caso no era por una perforación, se investigó de todas las formas, se le hizo una endoscopía digestiva alta, endoscopía digestiva baja, para ver si en una perforación no había nada, tomografía, nada. Ultrasonido no es bueno para neumoperitoneo porque el aire no lanza buena imagen, se dispersa el ultrasonido por el aire, entonces no es bueno buscar neumoperitoneo en ultrasonido. Pero también se puede ver, ¿verdad? De forma, no se ve bien la imagen, interrumpe la buena imagen en la ecografía. Eso van a darse en imagen. Cuando hay muchos gases en el intestino, eso hace que la ecografía sea muy mala. Pero radiografía, tranquilo, tomografía también. Bueno, y esta paciente tenía neumoperitoneo, se le hizo todos los estudios, no se encontraba, y adivinen que después se descubrió, no sé si le comenté alguna vez ya, en este caso, durante el acto sexual, después de tantas investigaciones, ya casi era para operar, tenía una práctica, digámosle, frecuente con su enamorado que le causaba neumoperitoneo. ¿Alguna vez yo ya le hablé de eso? Anatomía en el primer año, nunca hablamos de eso. No, profe. Bueno, ¿y cómo es que en el acto, están todos mayores de edad ya ahí, ¿verdad?
¿Cómo es que un acto sexual ahí puede terminar al paciente periódicamente con neumoperitoneo? Ahí Luis Fernando se lembra, parece, ¿eh? Seguro cuando dimos genital femenino compartí sobre ese caso, siempre cuento el caso. Y lembra la respuesta, Luis. ¿Cómo es que tenían neumoperitoneo? Ah, no, ese otro. Es el salto del tigre, otro. El salto del tigre. Ese era un paciente que yo recibí con un traumatismo de pene. Ese otro caso, disculpen desviar un poco. A ver. Me contó pues ya, entonces no sabemos cómo. A ver. Ahí lo que dice Fernando es este. Ahí está, ¿eh? Mire vos, salto del tigre. Este otro caso de que recibí una vez insólito, miren lo que es. Acá, este es más loco, ¿ya? Pero era la inversa. Un paciente que la mujer se tiró así encima de él, sin previo aviso. Le hizo un traumatismo ahí de pene terrible. Después le voy a contar si quieren saber más del salto del tigre. Vamos a continuar con el anterior. Sistema genital que acá. Miren poco. La cavidad peritoneal en la mujer está comunicado con el exterior a través de su sistema genital. Miren, acá está el exterior, la vagina, útero, miren, trompa, y la trompa tiene un orificio que comunica con la cavidad peritoneal. Bueno, en este caso la paciente tenía neumoperitoneo a repetición que le causaba dolor, y como tenía neumoperitoneo pensaban que era una perforación de una víscera, pero no salía nada en la endoscopía, y finalmente con mucho interrogar descubrieron los doctores, un jefe mío me había comentado ese que tenía la paciente, que dice que su enamorado siempre le soplaba en cada acto sensual, ¿cómo se dice en portugués? Soplar, le asopraba acá y literalmente le iba inflando ahí como una piñata, ¿verdad? Como un balón. Y bueno, casi llegó a una cirugía inclusive para saber, porque como respondieron la mayoría acá, ahí Belén, Rafa, todos, Luisa, todos respondieron perforación de víscera hueca, ¿verdad? Que es lo más frecuente. Pero en este caso apareció una teología bien rara, donde la entrada era porque le soplaba. Y después eso se va absorbiendo ese aire y obviamente se repetía el acto y por lo visto que se acumulaba mucho. Entonces, a modo de comentario nada más, a modo de comentario. O flautista, dice acá. O sea, yo no sé qué, ese no recuerdo. Después está ese salto del tigre. Ese es un caso insólito también. El paciente dice que estaba dictado ahí en la cama, hombre, ¿verdad? Y no sabía. La mujer dice que trajo un mueble y empezó a subirse encima ¿cómo se dice? Del mueble. Se subía encima y de la cabecera puede ser también. Se subía encima y él estaba ahí dictado, ¿verdad? Tipo expectando ahí, tipo, ¿qué va a pasar acá más o menos? Pero él estaba tranquilo ahí. Y en una de esas dice que la mujer saltó ahí. ¿Dónde está ese salto del tigre? Saltó, más o menos así, encima de él. Y bueno, eso le ocasionó un traumatismo de pene, ¿verdad? Terrible. Pero a él no se preocupaba por su traumatismo. ¿Quién puede imaginar cuál era su mayor preocupación? Que tenía enamorada.
Y ahí ya no sabía qué disculpa podría dar después de eso. No sé. Bueno, vamos a avanzar. Estábamos hablando, ese para lembrar nomás signo de Jover y signo de Popper. Signo de Lenander, una disociación axilorrectal. Hay una diferencia de temperatura de más de 1 grado centígrado entre la temperatura rectal y axilar, que indica un proceso inflamatorio ahí en la pelvis. Puede ser apendicitis, puede ser peritonitis, puede ser una inflamación, una EPI, enfermedad inflamatoria. Obviamente, así mismo como dicen los preparatorios para revalida, no se usa mucho en la práctica. Investigar también causa abdominal, esto es lo que estábamos hablando ya, causa extraabdominal. Nuestro tema es abdomen doloroso, ¿verdad? Abdomen agudo doloroso, ¿verdad? No siempre el problema va a estar ahí, ¿está bien? Tenemos que hacer un examen físico completo para ver otras posibles causas. Ejemplo cardiológico acá, miocarditis, endocarditis, IAM, esto van a profundizar seguro en clínica, ¿verdad? Pulmonar, neumonía de base, miren, pleuritis, derrames, tromboembolismo, neumotórax, causas hematológicas que pueden dar dolor, anemias hemolíticas, esofagitis, enfermedades sistémicas autoinmunes, púrpura, lupus, infección, herpes zóster, metabólica, diabetes, cetoacidosis, intoxicaciones. A modo grande, nomás de picadura de animales venenosos, dicen, bueno, ¿qué es lo que quiero decirle con todo esto? Que no todo lo que duele en el abdomen va a ser un problema de foco abdominal. ¿Vale? La mayoría sí, pero hay que pensar en otras causas si hay algo dudoso. Dato importante, 20 a 30% no tendrá un diagnóstico preciso. Cuando viene un paciente con dolor abdominal, no siempre vamos a poder diagnosticar, ¿verdad? Estadísticamente hablando, epidemiológicamente hablando. Lo importante es saber encaminar. Acá le puse. Esta es la conducta, este enfoque revalida para los exámenes prácticos, ¿verdad? Ellos ven mucho la conducta que va a tomar uno, la conducta. ¿Sí? Para cirugía, para observación, para investigar, o para tratamiento clínico, si se van a casa, observación domiciliar o acompañamiento ambulatorio. Entonces, no se preocupen cuando terminen su facultad, tengan su registro de médico. Tranquilamente pueden tener un consultorio, trabajar en un plantón, no tengan miedo de trabajar. ¿Por qué? Porque no es que tienen que saber todo, su conducta que tiene que ser correcto, ¿verdad? Pueden encaminar a un especialista, ¿ya? Encaminar, ¿verdad? Si hay dudas, si no sabemos si es quirúrgico, si es médico, llaman a un cirujano, no hay problema. O si piensan que es algo cardiópata, llaman a un cardiólogo y así nomás, ¿verdad? O le internan para observar, ¿se entiende? Entonces, en medicina no es que sería bueno saber muchas cosas, pero no se preocupen, uno poco a poco va teniendo experiencia. Lo importante es saber encaminar. Eso es lo importante. Dice, conducta correcta mismo es sin diagnóstico definitivo. La conducta es lo que tenemos que hacer. Porque si hay dudas, no podemos mandarle en su casa. Le dejamos internado. Yo personalmente cuando viene un paciente con dolor abdominal, que hay dudas si es apendicitis, si es algo biliar, si es algo intestinal, cuando hay dudas, le dejo internado sin ningún problema, internación, y le observo. Observar cómo va evolucionando. Si es una apendicitis, con el pasar de las horas, se va a ir presentando más signos y síntomas. No sé si ya para entender. Saber la conducta correcta es el tema.
Exámenes complementarios. ¿Qué tenemos que llevar en cuenta? Uno es investigación excesiva. Estudios no necesarios. No podemos pedir todos los estudios y hacerle gastar todo su dinero al paciente. Y ver también el riesgo del paciente. A veces el paciente inestable que está entrando en shock, vamos a ver eso más adelante, y no podemos estar mandando a pedir una tomografía, por ejemplo, ¿verdad? Que lleva mucho tiempo. El paciente se puede descompensar en el camino. Entonces, investigación inadecuada, ver también lo mismo, ese ejemplo que vamos a usar acá, el costo, y esto se lleva en cuenta siempre. Solicitar estudios de menos complejo a más complejo. ¿Qué quiere decir eso? Viene un abdomen agudo y empezamos básicamente con análisis de sangre y de orina. No podemos estar pidiendo de repente electrolitos, se puede pedir, ¿verdad? Pero en los hospitales públicos, lastimosamente, lo que siempre tenemos es hemograma y orina simple. Entonces podemos empezar por ahí, para no ir a pedir, no sé, perfil tiroideo, ¿verdad? O electrolito, no sé, o litio en sangre, cosas así que va a tener mucho costo y va a ser innecesario. Entonces, de lo menos complejo a lo más complejo. ¿Da para entender? En imagen se puede presentar depende del caso, ¿verdad? Pero tenemos la radiografía, después la ecografía, la tomografía y la resonancia. Entonces, a veces es bueno quemar etapas, pero depende. Si sospechamos, por ejemplo, de una apendicitis, la radiografía va a ayudar para descartar otras patologías, pero no nos va a ayudar a diagnosticar la apendicitis. Por ejemplo, el gol estándar, lo más importante para un diagnóstico dudoso principalmente, es la tomografía en la apendicitis. En la práctica aquí en los hospitales van a ver que ecografía es lo que se pide más. Bueno, ¿cuánto falta? Acá, un ratito. No se pide examen de heces. Podés pedir, dependiendo del caso, Rafael. Dependiendo del caso, ¿verdad? Dependiendo de qué vamos a buscar, ¿verdad? A veces hay patologías tumorales que tienen sangre oculta en heces, depende mucho, ¿verdad? Por eso que cada patología tiene su método de estudio, ¿verdad? Se pasó una hora, gracias, Sean. Y bueno, y vamos a cortar la grabación, ¿qué le parece? Aunque ya falta, quiero mirar más cuánto minutos. No falta mucho todavía. Vamos a cortar la grabación y continuamos. Esto fue segunda parte de abdomen agudo, ¿está bien?